Bienvenidos a Diálogos de Esperanza. Nos da mucho gusto darte la bienvenida una vez más a este quinto episodio, nuestro quinto estudio sobre el Evangelio de Juan, que se titula en esta ocasión El testimonio de los samaritanos. Así que en esta semana vamos a estar meditando de cómo este pueblo pudo conocer a Jesús. Antes de iniciar nuestro estudio, quiero darle la bienvenida también a Aremi, que como siempre nos acompaña y estará compartiendo lo que ella está aprendiendo también al estudiar el Evangelio de Juan. ¿Qué tal? Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes, esperando que esta semana sea y esté llena de bendiciones. Pues tenemos nuestro texto clave que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Acompáñanos para orar. Bien, te invitamos a que nos acompañes en esta oración. Querido Señor que estás en el cielo, una vez más te agradecemos la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Y te pedimos que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros para que puedas inspirarnos, para que puedas revelarnos el mensaje que tú tienes para nosotros en estos días y de qué manera todo lo que leemos en tu palabra nos puede ayudar a tomar mejores decisiones y a conocerte aún mejor. Pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como lo mencionamos, el título de esta semana es el testimonio de los samaritanos, Aremi. Pero, ¿quiénes eran los samaritanos? Bueno, los samaritanos es un pueblo derivado del reino de Israel que en algún punto tuvo una fractura. Nosotros, cuando miramos la historia, vemos que en la etapa final del reinado de Salomón empezaron a haber ciertas fricciones. Y 10 de estas tribus 10 de las tribus de Israel formaron lo que se conoce como el Reino del Norte. Y por otro lado quedaron las tribus de Judá y de Benjamín, lo que formó el Reino de Judá. Así que en algún momento Israel se dividió en dos. Y este Reino del Norte fue llevado cautivo en algún momento por los asirios. Después de un periodo, ellos se dispersaron y al dispersarse también muchos de los cautivos que habían tomado el pueblo asirio, entonces se mezclaron con el reino del norte y dieron entonces paso al pueblo samaritano. Entonces ahí vemos que de esta mezcla que hubo, de estas culturas, de estos pueblos, surge el pueblo samaritano. Y es en este contexto que nosotros podemos ver que no había una muy buena relación entre los samaritanos y los judíos. Como podemos ver, la historia marca que había muchas confrontaciones y si bien se permitía que tuvieran ciertas relaciones, por ejemplo, comerciales, no había muy buena relación. No era muy bien visto hacerle favores, por ejemplo, entre samaritanos y judíos. No era muy bien visto que se pudiera entablar alguna amistad, por supuesto. Así que en este marco es que se desarrolla un encuentro. Y eso nos lleva a nuestro primer punto de estudio, que se titula precisamente El escenario del encuentro. Estamos estudiando durante esta semana el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y los primeros 4 versículos nos mencionan que el Señor Jesús se había dado cuenta de que los fariseos le habían prestado atención al hecho de que Juan el Bautista estaba predicando, estaba en su ministerio y ya había captado la atención de ellos al mirar que había un grupo de seguidores, un grupo de discípulos que lo escuchaban, que estaban aprendiendo. Y también Jesús, al iniciar su ministerio, empezó también a ganar esa atención, gente que lo estaba siguiendo.
En este punto, el Señor Jesús toma una decisión. Al estar en Judea, toma una decisión y dice, me voy a Galilea. Para hacer ese viaje, tenía algunas alternativas, pero él decide tomar el camino que atravesaba Samaria. Aremi, ¿cómo o qué es lo que motiva al Señor Jesús a tomar esta decisión? Claro, bueno, pues como bien mencionaste, los fariseos descubrieron que los discípulos de Jesús pues estaban bautizando más gente que los del Juan el Bautista. Y esta situación empezó a crear tensiones pues en ambos grupos, ¿no? Primeramente porque también, como es natural, pues los discípulos de Juan empezaron a tener un poquito de, digamos, un poquito de celo, ¿no? Celos, porque claro. su líder, que era Juan el Bautista, pues digamos que estaba teniendo, o para ellos como que estaba perdiendo esa popularidad. Sin embargo, como estudiamos la semana pasada, Juan sabía perfectamente cuál era su misión y de hecho en los capítulos de Juan, 3 versículos 26 al 30, vamos a leer, ahí podemos ver cómo los discípulos de Juan precisamente acuden a él para informarles que los discípulos de Jesús estaban bautizando. Pero la respuesta de Juan que menciona en el versículo 30 es muy interesante, cómo les responde a sus discípulos. Es necesario que él crezca, pero que yo disminuya. Y bueno, pues precisamente para evitar esos conflictos, esas tensiones, pues Jesús decide dejar allá un lado esas discusiones, esos conflictos, y parece también ser que tenía algo más productivo e importante que hacer que estar en conflicto. Claro, pero es de llamar la atención que tenemos acá dos líderes, ¿no? Juan el Bautista, por supuesto, estaba ejerciendo un ministerio y tenemos por otro lado a Jesús. Y es muy lindo ver cómo manejan ambos la situación. Así es. Como tú lo mencionas, Juan, consciente de la misión que él tiene, actúa de manera prudente y les dice, es necesario que él crezca. Mi misión ha sido preparar el camino, yo voy por delante de él, yo voy dando un mensaje, pero es para que ustedes puedan ponerle atención a él. Y eso es de gran valor, o sea, una gran humildad para poder hablar de esa forma. Pero también vemos la prudencia del Señor Jesús, que aunque los líderes, en este caso Juan el Bautista y Jesús, tienen muy claro lo que están haciendo, pues también de alguna manera comprenden a sus seguidores y tal vez, como tú lo mencionas, tal vez al mirar que sus discípulos, sus seguidores, quizás no miran todavía las cosas como ellos las están contemplando, pues deciden actuar de manera prudente. Pero como lo mencionas, no solamente fue esa razón, sino que podemos ver, cuando avanzamos en la lectura, que también Jesús tenía un plan para atravesar por ese territorio, ¿verdad? Claro, y retomando un poquito esas rivalidades que habían entre samaritanos y judíos, pues precisamente los judíos evitaban cruzar o pasar por el territorio de Samaria. Y era tanta la rivalidad y esa evasión que ellos hacían que cuando que por ejemplo alguien se pasaba de Judea para dirigirse a Galilea, se tomaban otras rutas, a pesar de que el camino más corto era precisamente pasar por Samaria. Entonces, esa es la ruta que tomó Jesús, y pues eso no era común en un judío. Claro, y nos deja el énfasis de qué tan grande era esa rivalidad que existía, que preferían caminar de más o gastar más tiempo con tal de evitar entrar en contacto con este pueblo, ¿verdad? Si nos vamos a los versículos del 5 al 9, vemos que en particular Jesús pasa por una ciudad llamada Sicar. Cerca de esta ciudad estaba el pozo de Jacob. Y si nosotros leemos estos textos, nos dice que era cerca de la hora sexta. En este contexto nosotros entendemos que era una hora
donde había mucho calor. Había mucho sol, había mucho calor. Y el Señor Jesús nos dice la palabra de Dios que se sentía cansado de caminar. Cansado porque él tenía que hacer sus viajes a pie. Y él se siente cansado y se siente sediento. Sus discípulos pues habían ido a buscar provisiones, a buscar comida. Y el Señor Jesús mira este pozo, se acerca al pozo para descansar, cansado. Y de pronto allí aparece una figura. En el versículo 9 nos dice que viene una mujer samaritana entonces. Viene una mujer samaritana a una hora que, hay que decirlo, era inusual ir a sacar agua porque hacía mucho calor. Pero ella se acerca y Jesús toma una iniciativa con esta mujer y le pide un favor. Le dice en el versículo 7, dame de beber. Entonces, esta mujer se sorprende, Aramis, se sorprende de que Jesús, para ella, ella vio un varón judío y ella se sorprende de que un hombre judío se esté dirigiendo a ella. Así que la reacción de ella la registra el versículo número 9 y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Es decir, lo que tú nos mencionabas, esta mujer se sorprende y lo que hace es tratar de ponerle a Jesús el contexto del conflicto que hay o de la rivalidad que existe. Y esto es muy interesante. No sé si tú encuentras un paralelismo, por ejemplo, con lo que estudiamos anteriormente en el caso de Nicodemo. Claro, y como tú bien mencionaste, ¿no? Lo interesante es del recordatorio que esta mujer le hace a Jesús, recordándole, oye, tú eres de una nación y yo de otra, que no, se supone que esta conversación no debe de existir. Y algo muy interesante igual es precisamente que la mujer se resalta bastante la hora sexta, era aproximadamente mediodía, y era el sol, el calor. Eso quiere decir, bueno, las costumbres allá pues era ir pues tempranito, ¿verdad? Cuando está fresca la mañana y o tal vez ocultándose el sol para evitarse el calor, que es cuando más gente había. Podría ser entonces que esta mujer lo que hacía pues era evitar estar en multitud. Y bueno, pues más adelante podemos descubrir las razones que tenía esta mujer. Esta mujer, su reputación ante la sociedad no era buena, ¿verdad? Eso nos dice la Biblia. Pero el paralelismo que vemos, de la cual estudiamos la semana pasada, es muy interesante, porque si bien este hombre, Nicodemo, como bien estamos mencionando, él también fue a Jesús y fue también en lo oculto, en la privacidad. Y podemos ver que esta mujer también estaba en la privacidad. La diferencia es que podemos ver que Nicodemo buscó a Jesús y en este caso Jesús busca a la mujer. Entonces es muy interesante las formas y los medios como Jesús va alcanzando a las personas de acuerdo a los propósitos divinos. Así es, y cuando nosotros continuamos mirando el relato, en un momento el Señor Jesús entonces empieza y aprovecha todo lo que le está comentando esta mujer, y aprovecha él para empezar a tratar de ablandar y a tratar de entrar en el corazón de esta mujer. Y ante ese cuestionamiento que ella le hizo, ante ese contexto histórico que ella le puso, el Señor Jesús le dice en el versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y acá la mujer se sorprende cuando le dice Jesús estas palabras y le dice, oye, pero pues tú no tienes con qué sacar agua, me la has pedido a mí porque tú no tienes nada para sacar el agua del pozo, así por eso me estás pidiendo este favor. Así que ella le hace una pregunta interesante y le dice en el versículo 12, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron
él, sus hijos y sus ganados. Es decir, se sorprende de la manera en que Jesús le está hablando y le llama la atención la forma en que Jesús se expresa, y Jesús entonces trata de explicarle y de profundizar en el mensaje que él quiere plasmar. En el versículo 13 nos dice, que le comenta: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que ya no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús se está esforzando por entregar un mensaje, pero parece que esta mujer todavía no capta al 100%, ¿no? ¿No es así? ¿No te parece? Claro, como que todavía no sabía de lo que estaba hablando Jesús y de quién era el que estaba enfrente de ella. Muy similar a lo que pasó con Nicodemo también, que Jesús estaba tratando de explicarle una verdad espiritual, pero él también le costó muchísimo trabajo comprender las palabras de Jesús en su totalidad, en su profundidad, ¿no? Por supuesto. Y mira, es muy interesante la forma en que de que esta mujer es llamada por Jesús, porque precisamente ahí quiero comentar un párrafo que relata en el libro El deseado de todas las gentes. Y menciona: el odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús, pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón, y con el tacto nacido del amor divino, él no ofreció un favor, sino que lo pidió. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza. Entonces, la mujer obviamente sorprendida, pero Jesús tratando de ganarse esa confianza de esa mujer, aunque pese al rechazo que él sabía que iba a recibir. O sea, pero lo que este texto está diciendo es que si Jesús hubiese tomado la actitud de decirle: te puedo ayudar a sacar el agua del pozo, posiblemente la conversación se iba a terminar con un no gracias. No rotundo. Y se iba a cerrar y no iba a abrir. Y qué lindo es ver cómo el Señor Jesús puede mirar a través de los pensamientos de nosotros, leer y pues escoger la mejor estrategia para poder seguir platicando con esta mujer, ¿verdad? Ahora, es notable que Jesús está utilizando el agua como un símbolo también. Nosotros vemos que cuando en verdad él tenía sed, nosotros leímos que él tenía sed, pero él empieza a hablar del agua de una manera quizás espiritual, de una manera simbólica. ¿Y cómo podemos entender que Jesús haya escogido este elemento para ilustrarle una gran verdad espiritual? Claro, mira, hoy en día sabemos que el agua trae muchísimos beneficios para nuestro cuerpo, en todos los sentidos. Nos ayuda a purificar, nos ayuda a limpiarnos, y Jesús utiliza esta figura del agua, precisamente porque en el Antiguo Testamento tenemos unos versículos y los vamos a leer desde luego. Por ejemplo, en el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 13, nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Por otro lado, Zacarías 14:8 menciona: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Quiere decir que Jesús utilizaba esta figura precisamente para darse a entender que Él mismo es el agua. Que Él es esa fuente, y ¿no? es esa fuente que cada ser humano necesita. Claro, en estos textos podemos apreciar cómo Él hace esta asociación. Él se vincula como la fuente de esa agua. Y si pasamos al siguiente punto, que se titula Señor, dame de esa agua, tenemos un texto que es Ezequiel 36, donde dice
esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su corazón el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes, y haré que anden en mis mandamientos, que guarden mis normas y las cumplan. Pero mira qué interesante, porque si hay algo para lo que utilizamos nosotros el agua es precisamente para lavar, para limpiar. Nosotros sabemos que el agua tiene una capacidad de diluir, de disolver muchas cosas, y es precisamente por eso que Jesús utiliza este elemento para explicar esta gran verdad que este texto nos está diciendo. Al final de cuentas, el deseo de Jesús es limpiarnos al interior. Si bien el agua tiene la capacidad de limpiar nuestro cuerpo cuando nos damos un baño, por supuesto Jesús está diciendo, el agua que yo proveo tiene la capacidad de limpiar nuestra mente, nuestro espíritu, puede limpiar nuestro alma entera y puede darnos o convertirnos en un nuevo ser. Esta idea la vemos a lo largo de toda la palabra de Dios, a lo largo del Antiguo Testamento, de la Biblia. Vemos cómo Jesús anhela que nosotros podamos transformar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Y eso lo vemos reflejado al mirar cómo Él compara el agua como la fuente que puede limpiarnos, ¿verdad? Claro, y es de esa forma, por ejemplo, se dice que una persona puede vivir sin alimentos, pues varios días, tal vez hasta una semana, un poquito más, ¿no? Pero sin agua, 2, 3, 4 días, ya la persona fallece. Muy complicado. Entonces, exacto. Si nosotros aplicamos este principio, si te alejas de la fuente de agua, de la fuente espiritual, pues la muerte espiritual también llega, ¿verdad? Es así de grave la situación. Y bueno, estos versículos que acabas de leer de Ezequiel, pues nos representa lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno. Y bueno, en ambos casos, en el caso, por ejemplo, de Nicodemo y la mujer samaritana, pues le estaba presentando, ustedes les falta nacer de nuevo. Ambos, imagínate, ¿sabes? Es algo muy, muy interesante esto, porque una mujer samaritana que era rechazada, que era vista como pues personas idólatras, que no tenían un valor tal vez ante la sociedad, compararla con un hombre que tenía un nivel superior, digamos, a esta mujer, a lo que veían los demás, ¿no? A un líder religioso, alguien que ha estado desde que nació en los caminos, digamos, de la palabra. Digamos que alguien de buena reputación y alguien de mala reputación. Exactamente, pero Jesús mira cómo los pone a los dos al mismo nivel. ¿No te parece esto increíble, que alguien que ha estado tantos años en una iglesia, en una, tal vez en una denominación, y que le haga falta lo mismo que alguien que está aparentemente lejos de las cosas de Dios, le diga, a ambos les falta nacer de nuevo? Por supuesto, y eso es algo que todos debiéramos de prestar atención, ¿no? Porque tenemos acá dos perfiles, como ya lo mencionaste, dos perfiles que representan cómo a veces podemos estar tan cerca y podemos a veces estar en la misma condición de una persona que a lo mejor no conoce todavía a Jesús, ¿verdad? Ahora, es de llamar la atención la forma en que Jesús trata de mostrarle esta necesidad a esta mujer, porque ante la petición de ella, cuando le dice, Señor, dame de esa agua, le dice, lo que contesta el Señor Jesús lo tiene registrado el versículo 16, y le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Pareciera que Jesús le cambia rotundamente la conversación que tenían y ahora le dice, bueno, ve a llamar a tu marido y ven. Y continuamos con lo que estamos platicando, ¿verdad? Sin embargo, la mujer
en el versículo 17 le contesta a Jesús, y ya nos vamos al siguiente punto, que es la revelación de Jesús. Y en el versículo 17 ella le contesta: no tengo marido, le dice a Jesús. Parecía que ella simplemente no quería ahondar en el asunto, prefería limitarse a decir no tengo marido. Y Jesús le contesta en el versículo 17: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Yo no sé, Aremi, qué piensas tú, pero cuando te dicen algo que a lo mejor es un secreto, si viene alguien y a ti te revela algo que a lo mejor ni siquiera se lo has dicho a nadie, debe ser algo que por supuesto que va a captar tu atención, a lo mejor te vas a sorprender, y es lo que ocurre con esta mujer. Cuando ella nota esto, se da cuenta que la persona que tiene enfrente no es alguien común y corriente para nada, ¿no es así? Claro, y como que esta mujer aún no se siente preparada para sincerarse con Jesús, y nuevamente hace otra evasión, y ella responde: bueno, pues Señor, me parece que tú eres profeta, y dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Entonces, como que allá también ella como que busca desviar la conversación, respuesta para una conversación. Pero ahí Jesús nuevamente, él va retornando, ¿no? Al punto a donde quiere llevar a esta mujer, porque Jesús siempre quiere preparar nuestros corazones, y Jesús nos acepta como estamos, como con nuestras heridas, con nuestras frustraciones, con nuestras necesidades. Jesús no desea que tú te alejes de Él para deshacerte de tus cosas, sino quiere Jesús estar cerca de ti, y cuando Jesús está cerca de ti, puedes deshacerte de todas las cosas que te hacen mal. No tienes que esperar a deshacerte de aquello que te aparta de Jesús, porque Jesús quiere estar contigo en tu proceso. Por supuesto. La reacción de ella yo creo que también puede ser un poco comprensible, ¿no? Porque es como que de repente te sientas desnudo enfrente de alguien, y ella se siente así al mirar que está expuesta su vida delante de Jesús. Y muy privada. Y claro, totalmente tan privada que la llevaba a ella a tener esa actitud de aislarse de las demás personas, de ir sola a tomar agua del pozo. Y evidentemente ella sí reacciona dándose cuenta de que Jesús es alguien especial. Tanto así que su conclusión es: bueno, yo supongo que tú debes de ser profeta. Y en la mente de ella dice: pues si tú eres profeta, quizás me puedas ayudar, porque hay una disputa que tiene nuestro pueblo con tu pueblo, y es sobre el lugar donde se debe adorar. Entonces ella le pone este cuestionamiento a Jesús, y Jesús, como lo mencionas, aprovecha para entregar el mensaje que él quiere entregarle a esta mujer, pero también ese mensaje nos alcanza a nosotros, porque le dice en el versículo 21: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que entonces Jesús le contesta de una manera categórica y entrega el mensaje que trasciende no solamente a esta mujer, sino que nos alcanza a todos nosotros. Si continuamos leyendo, llegamos hasta el versículo 25 y 26. Y entonces la mujer le mencionan al escuchar todo esto. Miren lo que ocurre en la mente de esta mujer. Ella expresa: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el versículo 26 dice: Jesús le dijo: yo soy el que habla
contigo. ¿Sabes? Hemos estudiado otras partes de la Biblia y vemos que a lo largo de su ministerio, esta es una de las pocas veces donde Jesús le declara a alguien que Él es el Mesías. Muchas veces cuando sanó a muchas personas le decía, oye, no se lo digas a nadie, no le digas a nadie quién fue, no le digas a nadie lo que hicimos, lo que ocurrió. Pero en esta ocasión, a una mujer extranjera ajena al pueblo judío, ajena a su iglesia, podemos decir, a su religión, le dice, sí, yo soy el Mesías, yo soy el enviado de Dios. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que se lo dice a una mujer ajena a la nación judía, ¿no te parece? Sí, claro, eso nos pone en la mesa que Jesús se interesa por cualquier persona que se siente sola y apartada. Y eso es una motivación siempre, ¿verdad? Porque al revelarse a esta mujer de esa forma, y una mujer, como lo hemos mencionado, de una condición moral pues bastante cuestionable, ¿verdad? Tras mostrarle y sus secretos tan oscuros que de ella bien guardados, pues fue una gran razón para que ella creyera en Jesús. Decir, estoy delante de el Mesías, que también ellos estaban esperando. Claro, totalmente. Y por último llegamos al testimonio de los samaritanos que registra los últimos versículos. Y cuando Jesús se manifiesta y se revela delante de esta mujer, pues allá llegan los discípulos. Nosotros podemos continuar mirando este relato en el versículo 27. Y llegan los discípulos y ellos se sorprenden de que estaba hablando con una mujer samaritana, con una mujer con la que había, con este pueblo que había tanta rivalidad. Y sin embargo ninguno se atreve a preguntarle, oye, ¿por qué estás hablando con ella? Aunque sí que seguramente lo pensaron cada uno de ellos. Pero el versículo 28 nos dice que esta mujer dejó entonces ese cántaro que había llevado para sacar agua y se fue a la ciudad y le dijo a las personas, ahí sí que ya no se siguió ocultando, ya no siguió en el anonimato, sino que va a la ciudad y empieza a hablarle a la gente, a las personas, y les dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y ella les pregunta, ¿no será este el Cristo? Y mira qué tremendo, porque lo que ella había hecho, el estilo de vida que ella tenía, la había llevado a mantenerse oculta delante de la gente. Sin embargo, cuando tiene este encuentro con Jesús, qué lindo es mirar que esa vergüenza, quizás todo lo que ella sentía, lo deja a un lado y le dice, oiga, miren, ¿saben que yo tengo a alguien muy importante? Me acabo de encontrar con alguien sumamente importante. ¿No será que este es el Cristo, el enviado de Dios? Qué lindo, ¿no? Qué lindo el Claro. testimonio de esta mujer, ¿no? Sí, porque precisamente por lo que estabas mencionando, ¿no? El hecho de que ella ocultaba su vida, esa vergüenza, y al final no importarle revelarle las buenas nuevas a los demás, pese a que tal vez podría ser juzgada nuevamente porque todos conocían el estilo de vida que ella llevaba, pero pues ya no le importaba, porque ya estaba con Jesús, quien restaura las vidas. Y en Jesús vio una gran oportunidad para restaurar su vida. Por supuesto. Y esta mujer se convierte en un testigo. Y al ir a proclamar que tiene a alguien a quien considera que es el enviado de Dios, entonces empieza a decirle esto a las personas que se encuentra. Y pues la gente escucha y pues salen a ver, o sea, muchos quizás movidos por la curiosidad, gente que quizás sinceramente estaba anhelando y esperando que la llegada del Mesías. Y en medio de todo eso, los discípulos que estaban allá, pues ellos estaban muy preocupados porque Jesús no había comido y ellos estaban preocupados por hacer que Jesús comiera. Jesús con paciencia, como siempre, les trata de explicar y de hablarles cuán importante es la misión, y eso sí que me llamó mucho la atención a mí, porque
Él les dice, sí, yo estoy cansado, yo tengo sed, yo tengo hambre, pero mi misión en este mundo es revelar el amor de mi Padre, y eso hace que tenga que dejar a un lado todas esas necesidades. La verdad, eso a mí me llamó mucho la atención, porque creo que es muy importante que nosotros podamos reconocer que hay momentos en donde nuestras necesidades deben de quedar a un lado con tal de proclamar una verdad que le puede cambiar la vida a muchas personas. Jesús les trata de explicar eso a sus discípulos, y en el versículo 40 nos dice que entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y Jesús se quedó allí 2 días. El versículo 41 nos dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y le decían ahora a la mujer, a esa mujer que era o había sido hasta ese momento de mala reputación, esa mujer que se avergonzaba de estar delante de las personas. Entonces, estas personas que la escucharon, que escucharon su testimonio, ahora le dicen a ella, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y mira, qué lindo es que cuando una persona, tú, yo, cualquiera de los que nos está escuchando, nos encontramos con Jesús, es un parteaguas en la vida de cada ser humano. Así como esta mujer, cada uno de nosotros ha tenido un encuentro con Jesús. Y creo que al igual que esta mujer somos llamados a proclamar eso, ¿no? A decirles, miren, yo he tenido un encuentro con Jesús y esto es lo que ha generado este encuentro conmigo. Y no dudemos, mis queridos amigos, de que es poderoso el testimonio de lo que Dios hace en tu vida, en la mía, en la vida de cada uno de nosotros. No dudemos de que es poderoso expresarle a los demás lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía, ¿no es así? Así es, y espero que esto nos sirva de motivación, porque si quiero hacer mención del versículo 39, unas pequeñas palabritas que dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, o sea, creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. Y como tú mencionas, ¿no? Dios te puede utilizar como testimonio a favor de Jesús. No importa las condiciones en las que tú te encuentres en estos momentos, si crees que estás atrapado en alguna adicción, si tu vida moralmente no está de acorde a los principios que Dios nos está dictando, si tu familia se encuentra en una crisis en estos momentos, aún en medio de eso, Dios puede hacer en tu vida un gran testimonio de su amor. Imagínate una mujer que la tenían apartada, que era tal vez odiada, se volvió una pieza clave para el mensaje, expandir el mensaje, las bondades y las buenas nuevas de Dios por una mujer que simplemente decidió aceptar que Jesús restaure su vida. Amén, así es. Y ojalá que esa pueda ser también el testimonio de cada uno de nosotros. Así como esta mujer dio testimonio ante su pueblo, ojalá que cada uno de nosotros también pueda tener ese valor de dejar a lo mejor la vergüenza por un lado y salir y decirle todo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Así que te invitamos a seguir estudiando la palabra de Dios, a seguir estudiando el Evangelio de Juan, y te invitamos a que nos acompañes la próxima semana. Vamos a tener otro estudio titulado Más testimonios acerca de Jesús. Así que te invitamos a que sigas leyendo, a que sigas orando y a que sigas pasando tiempo con Jesús.